pero muchas veces el talento en sí no nos lleva al éxito, por decir así. Hay muchas cosas que se necesitan también en vez de solamente el talento, como por ejemplo estar a tiempo. Digan conmigo, estar a tiempo. ¿A qué horas comenzamos la reunión? A la una. Dile a la persona que está a su lado, no se requiere talento para estar a tiempo, ¿verdad? También la ética del trabajo, el esfuerzo, el lenguaje corporal, la energía, la actitud, la pasión, lo que vimos la semana pasada acerca de la pasión, el ser entrenable, haciendo lo extra y estando preparado. Todas esas cosas que acaba de mencionar, no se requiere talento. Simplemente se requiere una persona con el interés, con las ganas, con el deseo de ser mejor, ¿verdad? Y como estábamos viendo la semana pasada, necesitamos pasión, ¿verdad? Y lo que dijimos hace 2 semanas o 3 semanas atrás, también se necesita creer en lo que Dios nos ha dado, creer en nosotros mismos, creer en nuestras habilidades y nuestros talentos que Dios nos dio. ¿Cuántos de ustedes saben que Dios te dio un talento? Dios te dio una habilidad, Dios te dio una unción sobre tu vida. Dice la Biblia que cuando recibimos a Cristo, recibimos la unción del Espíritu Santo. Y también recibimos y tenemos, ¿cómo se dice? Una cuenta borrada. Cuando recibimos a Cristo, Él nos perdona, Él limpia, por decir así, nuestro pasado. Comenzamos de nuevo, somos nueva creación. Quiere decir que tenemos ahora una nueva reputación. Entonces hay 3 cosas que Dios nos da, ¿verdad? 3 cosas que Dios en sí nos da a nosotros. Nos da un talento, nos da una habilidad, nos da la unción y también nos da una reputación. Y es nuestra responsabilidad en proteger eso. Entonces la tercera cosa que les quiero hablar el día de hoy es: necesitamos proteger el don que Dios nos dio. Protect the gift that God gave you. O proteja el don que Dios te dio, porque el talento no es suficiente. No nada más podemos tener talento, tenemos que proteger lo que Dios nos ha dado. Digan conmigo, tenemos que proteger lo que Dios nos ha dado. God has given you something, but now you have to protect it. ¿A cuántos de ustedes alguien te ha regalado algo alguna vez en su vida? Alguien te regaló algo, ¿verdad? Sea lo que sea algo pequeño, sea algo chico, o sea algo grande. Cuando ya te lo regalan a ti, ¿de quién es la responsabilidad ahora? Es tuya. Si alguien te regala algo, ya es tuya. Es tu responsabilidad ahora en proteger lo que se te ha entregado, right? Ellos ya no se van a encargar de eso porque ya te lo regalaron a ti. Es tuya, es para ti. Ahora tú lo tienes que proteger, tú la tienes que utilizar, tú lo tienes que usar en la manera como tú deseas usarlo. Pero es importante recordar que cuando Dios nos da algo, es nuestra responsabilidad en proteger lo que Él nos ha dado. Y quiero hablar un poco acerca de la vida del profeta Samuel. ¿Cuántos de ustedes han leído acerca del profeta Samuel alguna vez en su vida? A ver, levanta la mano. 3 personas, 2 personas de este lado. Muy bien, muy bien. Vamos a hablar del profeta Samuel. Desde que él estaba chico, desde antes que él naciera, él tenía una mamá que tenía unos deseos, unas ganas de tener un hijo y no podía tener un hijo. Y cuando ella comenzó, ella fue a orar por el hijo, fue al templo, estaba orando, estaba llorando, y el profeta vino y le dijo, pensaba que estaba borracha la señora, y le dijo: señora, ¿por qué? Y ella dijo: no, es que yo le estoy pidiendo a Dios esto. Y Dios le dio una palabra a ese profeta y le dijo: tú vas a tener un hijo. Y ella le prometió a Dios en su corazón, y ella dijo: sabes que yo voy a entregar ese hijo a Dios, yo se lo voy a entregar a Dios, se lo voy a dar. Si Dios me concede tener un hijo, yo se lo voy a dar, ¿verdad? Como muchos de nosotros a veces le pedimos a Dios algo y le hacemos una promesa y decimos: Señor, si tú haces esto en mi vida, I promise you, yo voy a hacer esto o yo voy a hacer esto, ¿verdad? Y Dios a veces honra de esa manera nuestra petición. Él contesta nuestra oración, y en este caso Él contestó la oración de la mamá de Samuel. Ahora Samuel estaba entregado a Dios desde antes que él naciera, en realidad. Pero aquí dice en 1 Samuel capítulo 2 versículo 26, dice en inglés, dice: and the boy Samuel continued to grow
in stature and in favor with the Lord and with people. Bueno, en español se lo voy a traducir rápidamente. De su parte, el niño Samuel siguió creciendo y ganándose el aprecio del Señor y de la gente. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de reunirnos una vez más. En este día te pido que plantes esta semilla muy profundo en el corazón de cada uno de nosotros para que pueda crecer, que pueda dar fruto y que podamos hacer todo lo que tú nos has llamado a hacer en el nombre de Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Samuel era llamado a servir a Dios cuando era joven. Aunque él fue dedicado al Señor y fue llamado por Dios para ser profeta, dependió esto de Samuel en proteger lo que Dios le dio. Su mamá lo dedicó, su mamá dijo, ok, Señor, este niño es tuyo, pero a final de cuentas, aunque él tenía un llamado de ser profeta, la decisión de proteger lo que Dios le dio era de él, y era su responsabilidad de proteger lo que Dios le dio. Entonces su llamado, su unción y su reputación eran tres cosas en la vida de Samuel que él tenía que proteger, así como cada uno de nosotros. Dios nos ha llamado, Dios te ha llamado a ti de hacer lo que estás haciendo, o a lo mejor todavía no estás haciendo lo que Dios te ha llamado a hacer. Voltea con la persona que está a su lado y dile, Dios te ha llamado. A lo mejor no es ser profeta, a lo mejor no es ser pastor, a lo mejor es ser un businessman o businesswoman, a tener un negocio, a ser madre, a ser hijo, a ser esposo, a ser esposa. De alguna manera Dios te llamó a que hicieras algo y Dios te ha dado la unción. Cuando recibiste el Espíritu Santo, tú recibiste la unción del Espíritu Santo. Ahí están dos cosas que tú tienes la responsabilidad de proteger como un hijo de Dios. Y no solamente eso, tú tienes una reputación. ¿Cuántos dicen amén? Tú tienes una reputación que también tienes que proteger. Entonces Samuel era un niño, pero sin embargo dice la Biblia que él comenzó a crecer. Y comenzó a crecer no solamente en estatura, en edad, así estatura, comenzó a crecer también en gracia. Comenzó a crecer también en su habilidad, en desarrollar lo que Dios le dio. A veces nosotros podemos decir, bueno, podemos crecer en una área, pero no crecer en otra área. Pero Dios quiere que vayamos creciendo todos los días, no solamente pues en estatura, pero en favor con Dios y en favor con la gente también. Dios quiere que tú vayas creciendo, así como Samuel. Y había muchas maneras como Samuel estaba protegiendo el don que Dios les dio a él. Así también nosotros tenemos que aprender cómo proteger lo que Dios nos ha dado a nosotros. ¿Cuántos de ustedes quieren perder lo que Dios te dio? Nadie. Nadie quiere perder lo que Dios te ha dado. La bendición que Dios te dio no lo quieres perder, lo quieres guardar, lo quieres cuidar, lo quieres plantar, lo quieres que crezca, que madure y que dé fruto, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender cómo proteger lo que Dios nos ha dado. Y estas son algunas de las maneras. Número uno, lo que hizo Samuel es que pasó tiempo en la presencia de Dios. Obedeció a Dios y fue fiel en las cosas pequeñas. Él vivió en integridad y en verdad. Él escuchó la voz del Señor. Él confrontó decisiones difíciles y él era fiel hasta el fin. Entonces, a grandes rasgos vamos a ver todos estos diferentes puntos, todas estas cosas que estuvieron en la vida de Samuel y cómo nosotros también podemos aprender de esto y también usarlos para que nosotros podamos proteger lo que Dios nos ha dado. Como Dios nos ha dado a cada uno de nosotros un llamado especial y un don único, necesitamos usarlo para el plan y para el propósito de Dios. Yo no sé a qué Dios te ha llamado, qué habilidades Dios te ha dado, pero Dios quiere que uses lo que tú tienes para su gloria. Amén. I don't know what it is. Yo no sé lo que es, pero lo que sea, Dios quiere que lo uses para su gloria. Look, todo lo que hacemos aquí en la iglesia, todo lo que se hace el domingo y los jueves con los jóvenes y lo que se hace en la oración y todo lo que estamos haciendo, hermanos, todo esto se hace en un equipo.
No es una sola persona haciendo todo lo que disfrutamos ver aquí, ¿verdad? Queremos impactar la ciudad de Joliet, queremos impactar a Shorewood, queremos impactar a todo Plainfield y todo lo que es alrededor, Crest Hill y todo eso. Esto no se va a hacer por una sola persona, se va a hacer por un equipo de personas. ¿Cuántos dicen amén? Y tú y yo formamos parte de ese equipo. Yo soy tan responsable también como tú eres responsable para alcanzar esta ciudad. O sea, no es la responsabilidad de una sola persona. No es la responsabilidad. Dios nos ve a todos como el cuerpo de Cristo. Dile a la persona que está a tu lado, somos cuerpo de Cristo. Todos somos parte del cuerpo de Cristo y como somos parte del cuerpo de Cristo, Dios te ha dado algo único a ti para que tú lo uses para la honra y la gloria de Dios. Amén, hermanos. Entonces hay varias cosas que nosotros a veces decimos, wow, voy a la iglesia, voy a la iglesia, voy a la iglesia. Es una manera que tenemos que cambiar la mentalidad. En vez de decir voy a la iglesia, tenemos que decir yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Tú no vas a la iglesia, tú eres la iglesia. Dile a la persona que está a tu lado, tú eres la iglesia. I don't go to church, I am the church. You are the church. We are the church. Nosotros somos la iglesia. Y Dios quiere que su iglesia esté, que sea animada, que sea fuerte, que sea vigorosa y que esté alcanzando a la gente, alcanzando a las almas que están en esta comunidad. Entonces, todo esto se hace en forma de equipo. Todo esto se hace en forma de equipo. Todo esto depende de nosotros en proteger lo que Dios nos ha llamado a hacer, a proteger la unción y proteger la reputación que Dios nos ha dado para que podamos alcanzar a esas personas. Ahora, ¿cómo lo hizo Samuel? ¿Cómo es que Samuel protegió lo que Dios le dio? ¿Cómo protegió Samuel lo que Dios le dio? Número uno, esto es lo que hizo. Samuel lived in the presence of God. En español dice, Samuel vivió en la presencia de Dios. Digan conmigo, Samuel vivió en la presencia de Dios. That's where he lived. Y es donde tenemos que vivir nosotros también. Mira, 1 Samuel capítulo 3, versículo 3 nos dice dónde fue este niño. Su mamá lo entregó, lo llevó al templo cuando tenía su edad, ya tenía edad, que podía ahí ya más o menos estar solo. Se lo entregó al profeta, al sacerdote Elí, y se lo entregó y dijo, este niño es para servicio dedicado al templo. Y dice la palabra de Dios esto, dice, la lámpara de Dios, o sea, en una noche, aún no se había apagado. En otras palabras, era tarde, it was late, it was at night, there was a little bit of oil left in the lamp, todavía no se apagó, ya se estaban acostando, ya se iban a dormir. Pero luego dice esto, y Samuel estaba dormido en el tabernáculo. ¿Dónde estaba dormido? En el tabernáculo. He was sleeping in the temple. Su mamá lo llevó. He said, there he is. This is the promise. Yo le di a Dios esta promesa. Aquí está el niño. ¿Y dónde lo pusieron? Pues le hicieron una camita ahí a un lado y ahí estaba dormido Samuel en el tabernáculo cerca del arca de Dios. ¿Qué era el arca de Dios? Era el arca del pacto. Era el lugar que era donde la presencia de Dios se conectaba con el pueblo de Dios a través de la arca en aquel entonces. Where was he sleeping? Next to the ark. ¿Dónde estaba dormido? Cerca de la arca. He was close to God's presence. Cuando tú quieres proteger lo que Dios te da a ti, tú tienes que estar cerca a la presencia de Dios. Amén. Dile a la persona que está a tu lado, acércate a la presencia de Dios. You got to get close. He lived his life close to the presence of God. Él vivió su vida cerca a la presencia de Dios. Él hizo la casa de Dios y la presencia de Dios una prioridad en su vida. Listen to what I'm saying. Lo hizo una prioridad en su vida. It was a priority. Coming to church was a priority. Viniendo a la iglesia era una prioridad.
It was important. Él lo sabía que él lo necesitaba. He needed to be there. Su mamá le enseñó, le dijo, mijo, yo te entregué desde chiquito. Tú eres una respuesta a la oración. You're going to church. We're going to church. Vamos a ir a la iglesia porque era una prioridad en su vida. No, hermanos, no quiero decir que todos tienen esta prioridad, porque vemos alrededor y nos damos cuenta que no todos tienen esta prioridad. Pero debemos de hacerlo una prioridad de nuestra vida. I'm going to come to church. Yo voy a venir. If the presence is there, si la presencia está ahí, yo voy a estar ahí también. ¿Cuántos dicen amén? Porque ahí hay bendición. Ahí va a haber la promesa de Dios, va a haber la unción de Dios, va a haber el mover de Dios, va a ser la bendición de Dios para tu vida, para tu familia, para todo tu ser. Y si yo tengo hijos en mi casa, yo me los voy a traer también a la presencia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Si viven bajo mi techo, yo siempre les digo, you're going to church. Si tú vives aquí, tú duermes aquí, tú comes aquí, tú vas a ir a la iglesia conmigo. Why? Porque yo tengo un compromiso con Dios. Yo he hecho un pacto con Dios y yo y mi familia serviremos a Dios. Amén, amén, y se acabó. That's it, right? Porque yo sé quién Dios es y yo sé la bendición que hay en estar en la presencia de Dios. Entonces para Samuel, podríamos decir, había muchas personas en su tiempo que no tenían tiempo para Dios, no le daban a Dios un pequeño oportunidad de tiempo, no le daban a Dios su energía, no le daban a Dios su talento y mucho menos le daban a Dios su tesoro, no se lo daban a Dios, como hoy en día. There's a lot of people, mucha gente, that they don't give God the time of day. They don't think about it. No le dan energía a Dios, no le dan su talento a Dios y mucho menos no le dan su tesoro a Dios. Crickets. Cri, 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 cri. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estoy hablando de tesoro, ¿sabe de lo que estoy hablando? What am I talking about? I'm talking about money. I'm talking about money. This right here. ¿Cuántos dicen amén? Look at man. Look at brothers. Man, I say man, sorry. Look at brothers. Esto no me puede dominar a mí. Esto es una arma nada más. It's just a tool. Money is just a tool. It can't control me. No me puede controlar. Yo lo controlo a él. Amén. Yo no trabajo para el dinero. El dinero trabaja para mí. Digan eso conmigo. Yo no trabajo para el dinero. El dinero trabaja para mí. Cuando tú solo sometes a la voluntad de Dios, when you give, cuando tú das tu diezmo, y no estoy hablando de diezmo, pero cuando tú das tu diezmo y cuando tú eres obediente a Dios en cuanto al dar, déjame decirte, Dios te va a dar mucho más para atrás. Dios va a abrir como dice la Biblia, las ventanas de los cielos. Maybe algunos de ustedes han experimentado ese tipo de bendición cuando Dios abre las ventanas de los cielos, y a lo mejor algunos de ustedes no lo han experimentado. Y algunos me pueden decir, pues, pastor, es que no tengo. Y yo voy a decir, pues por eso no tienes, porque no das. Es ok, Pastor Gama's coming back. Después de ustedes, él los va a sanar. Yo ahorita les viento una pedrada, ok. Él 2 weeks from now viene, los frota, los sana y todo, y you'll be okay, you'll be all right. You'll be all right. La mamá de Samuel hizo una promesa a Dios y ella lo guardó. She kept her promise. Ella hizo la promesa y cumplió esa promesa. Y Samuel continuó esa promesa que su mamá hizo con Dios. Desafortunadamente hay muchas personas hoy en día que hacen una promesa a Dios y nunca lo cumplen. Yo sé que no hay gente así aquí. Pero yo he oído que hay gente que a veces le dicen, I promise you God. Y después que Dios los rescata, después que Dios obra en sus vidas, después que Dios contesta sus oraciones, de repente dicen, everything's good now, todo está bien ahora, ya no necesito a Dios. Ahí nos vemos. I'll see you later. Hasta el próximo crisis. Right? Bueno, me han dicho, yo sé que aquí no hay gente así. But you know what? Así no era Samuel y así no era su mamá. They made a promise to God. They said, God, I promise you. I promise you. Y ellos estaban cumpliendo
esa promesa. ¿Cuántos de ustedes, déjenme hacernos una pregunta, cuántos de ustedes han hecho una promesa con Dios? Levanta la mano. Desde el día que tú aceptaste a Cristo Jesús en tu corazón, tú hiciste una promesa con Dios. Every single one of you. Cada uno de ustedes. Si tú lo cumples o no lo cumples, it's up to you. Pero Dios no se olvida. Dios no se olvida. Digan conmigo, Dios no se olvida. Por eso muchas personas regresan a su forma de vivir anteriormente. Son wishy-washy, suben y bajan. Un día están aquí, el otro día ya no están aquí. Son como firecrackers. ¿Sabes cómo son los firecrackers? Como el Roman candle. Hacen mucha chispa subiendo. Pero ya cuando llegan explotan. ¡Pow! Y ya después, nothing. You're like, what happened? What happened? It was just a firecracker. It was nice, but it's gone. ¿Y ahora qué quedó? Nomás el puro vómito y el olorcito es todo. Y huele a azufre. Listen, Dios quiere que nosotros seamos gente que honremos nuestra palabra con Dios. Hay gente que son inconsistentes. Yo sé, no hay gente aquí, ¿verdad? Sí, pero sirven a Dios cuando necesitan algo, pero después que ya lo reciben, entonces ya dejan las cosas de Dios. Pero Samuel se hacía en casa, en la casa de Dios. He made himself at home in God's house. Él vivía, él dormía cerca del arca de Dios. I want to encourage you, te quiero animar en este día. ¿Quieres proteger lo que Dios te ha dado? Acércate a la presencia de Dios. Amén, hermanos. Where God is going, where God is moving, donde Dios está haciendo algo, tú debes de estar allí. You should be right there. Recibiendo, absorbiendo lo que Dios está dando. ¿Por qué? Porque tú has hecho una promesa y tú quieres proteger lo que Dios te ha dado. La única manera que lo vas a proteger, no lo vas a proteger allá afuera, no lo vas a proteger allá haciendo otras cosas, lo vas a proteger en la presencia de Dios. Amén, hermanos. Y número 2, lo que Samuel obeyed in the small things. Samuel obedeció en las cosas pequeñas. Primera Samuel capítulo 3 versículo 4 dice: de pronto el Señor llamó. Now the boy was asleep, estaba dormido. Pero de pronto el Señor le llamó y le dijo: Samuel. Sí, respondió Samuel. Yo digo ahí me voy a pausar. Ahí mismo hay un milagro. Yo no sé cuántos años tenía este joven. 11, 10, 12 años. Pero ustedes que tienen niños en su casa, cuando le hablan a sus hijos, ¿te responden la primera vez? Especialmente cuando están dormidos. That in itself was a miracle, okay? Dijo, yes. O cuando su voz puede cargar por toda la casa, ¿verdad? You know how to do it. This morning my wife was downstairs haciendo laundry y yo la escuchaba diciendo algo. Y yo decía, what is she saying? Y no sé cómo, pero su voz tiene super abilities para pasar por el techo, por el suelo y llegar a la recámara de la hija con quien se quería comunicar. Y desde ahí se estaban comunicando. Now I don't know about you, pero this in itself was a miracle. Él le respondió, dice Samuel, sí. Dijo, sí, respondió Samuel. Dijo, ¿qué quieres? Y luego dice esto, this is another miracle. Se levantó. Oh my gosh. Yo cuando le hablo a veces a mis hijas, hey, esto. Y dicen, hey, hello, anybody here? ¿Verdad? Dicen, yeah. Después de la quinta, ¿verdad? Entonces, y menos van a salir, menos se van a levantar. I mean, this was a boy. Este era un niño that had some respect, que tenía respeto para las cosas de Dios. This boy answered, dice, y se levantó y corrió hasta donde estaba Elí. ¿Cuántos de sus hijos cuando ustedes le llaman corren hacia donde estás? Come on, raise a hand. Nobody. Help us, Jesus. Ayúdanos, Señor. Pero este niño corrió y le dijo, ¿me llamó usted? Dijo, yo no te llamé. Dijo Elí, vuelve a la cama. Y como nosotros sabemos la historia, esto pasó como otros 2 veces, ¿verdad? 2, 3 veces más. No, 2 veces más. Hasta que al fin Elí se dio cuenta que no era lo que él estaba escuchando, era el Señor que le estaba llamando. No era Elí. Y Elí le dijo, okay, kid. Dijo, next time you hear this,
La próxima vez que tú escuchas esto, dile, heme aquí, Señor, tu siervo escucha. I'm here, Lord, speak to me. O sea, he was training him y lo entrenó cómo escuchar la voz de Dios. Entonces, pues, comenzó Dios a hablarle. La segunda manera de proteger lo que Dios nos ha dado es ser obediente. Digan conmigo, ser obediente. Cuando él escuchó a Elí, él vino. Él pensaba que era Elí, él vino. Pero cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, nosotros también tenemos que tener cuidado en obedecer. Thank you, babe. Thank you very much. Un aplauso a mi esposa que me dio el único amén. Thank you, babe. I appreciate it. No podemos ignorar ni dejarlo por al rato cuando Dios nos está llamando a hacer algo. Demasiadas veces nosotros no recibimos más de Dios porque cuando Él nos llama, nosotros no contestamos. Dios te quiere dar más, pero cuando Él te llama, no contestas. Yes. Dios te puede poner en tu corazón algo, hacer algo, and you can ignore it completely. Puedes ignorarlo completamente. Y como resultado, tú vas perdiendo la bendición que va incluido con ese llamado. Si Dios te pone en tu corazón y dice, I want you to bless that person, quiero que vayas a bendecir a esa persona. Y no importa cuál sea la cantidad, no se trata de cantidades, se trata de obedecer la voz de Dios. Si Dios te dice, dale $10 a esa persona, y tú ves y tú tienes 20, y Dios te dice, dale 10, y tú dices, mejor le voy a dar 5. O si Dios te dice, dale los 20, y tú tienes 20, digo, mejor le doy 5, mejor le doy 10. Tomorrow, next week, pasado mañana, next Sunday se lo doy. Look at, you missed it. You missed a blessing. Dios te quería bendecir, pero como no escuchaste y no hiciste caso y no fuiste obediente, te la perdiste. Dile a la persona que está a tu lado, no te lo vayas a perder. God has a blessing for you, but you have to listen. Y cuando te dice, hey, dices yes, y te dice, haz esto, hazlo. A veces Dios te pone en tu corazón orar por alguien. De repente viene a tu mente una persona, se te viene a la mente y dices, why am I thinking about that person? Y de repente se te aparece esa persona. Yo a veces les digo, I was just thinking about you. I was just thinking about you. Y estaban ahí en mi mente. Y yo no sé por qué, pero Dios me los pone en la mente. ¿Sabes qué? Yo he aprendido, es para orar por ellos. There's something going on in their life. In that moment, en ese momento. De repente me da mucha tristeza cuando pienso de alguien. I see somebody in my mind and I say, de repente I'm thinking about them and I start feeling sad. Como que estoy viendo un escenario pasando y como que veo algo sucediendo en sus vidas, algo que va a terminar mal. And I feel bad. Pero ¿sabes qué? Dios me los está poniendo en ese momento para orar por ellos. Dios te llama, pero la cuestión no es si Dios nos llama, la cuestión es si tú vas a obedecer a lo que Dios te está diciendo. Are you going to answer? Dios llama, pero vas a contestar. That's more important. Amén. Dios quiere usar a su pueblo, no podemos ignorarlo. Muchas veces nosotros no recibimos más de Dios porque cuando Él nos llama no contestamos. Pero cuando nosotros aprendemos a obedecer en las cosas pequeñas, entonces Dios nos comienza a confiar con más. No podemos recibir más de Dios y las cosas mayores de Dios si no somos fieles en lo poco. Amén. Tenemos que ser fiel en lo poco. En lo poco, en lo que Dios nos da, en lo que Dios nos dice. Hay que ser fiel con eso. Otra cosa que hizo Samuel demonstrated integrity and honesty. Samuel demostró integridad y honestidad. Digan conmigo, integridad y honestidad. Nada más para que sepan, integridad es lo que tú haces cuando nadie te ve. That's integrity.
And honesty is just not lying. Nomás, don't lie. No eches mentiras. Just be honest. ¿La regaste? Be honest. You messed up? Be honest. ¿No te gustó? Be honest. Dígale a la persona que está a su lado, sea honesto. Pero no conmigo. No, no se crea. A veces no nos gusta que la gente sean honestos con nosotros, right? Or maybe we do. I don't know. Primera Samuel capítulo 2 versículo 26 dice, so Samuel told him everything. Porque Elí se dio cuenta que el Señor le habló a Samuel y le dijo a Samuel, dime todo lo que el Señor te dijo. I want to know everything. Tell me everything that the Lord put in your heart. Everything that he told you. Tell me what he told you. Y dice, so Samuel le dijo, said to him everything, hiding nothing from him. Samuel se lo refirió todo sin ocultar nada. Y Elí dijo, es el Señor que haga lo que mejor le parezca. You know, cuando Dios le habló a Samuel, le dijo algo muy difícil para que se lo compartiera a Elí, al profeta. Porque el profeta Elí no estaba cuidando su casa bien, no estaba cuidando bien sus hijos, no estaba haciendo lo recto, sus hijos no estaban haciendo lo recto. Y como resultado, Dios tenía una palabra con consecuencias para la vida de Elí. Y era muy difícil a compartirle esa palabra. This was just a boy, remember. Samuel era un niño solamente. ¿Cómo le iba a decir algo al profeta, al sacerdote tan duro, tan difícil, tan fuerte? Yo me imagino que las emociones de Samuel eran very mixed emotions. What am I going to do? ¿Cómo se lo voy a decir? I mean, he's my boss. Like, how am I going to? ¿Cómo se lo voy a compartir esto? This is very difficult. Pero insistió Elí. Dijo, vale más que me digas a mí. Dime a mí todo, porque si no, así como lo que Dios te dijo, así te va a pasar a ti también si no me dices todo. Entonces eso ya como que dijo, okay, buddy, you want to know everything? I'm going to tell you everything. Y le dijo todo. Y le dijo todo. Samuel tuvo que aprender cómo tener discusiones y conversaciones difíciles con la gente. He did. ¿Sabes lo que a veces nosotros no sabemos hacer? A tener una conversación difícil con la gente. We avoid it. O sea, la sacamos la vuelta. No les queremos decir. Sentimos algo dentro de nosotros. And like, man, I really need to tell this person this. Pero sabes que en vez de hacerlo, no les decimos nada. Mejor los dejo. Mejor me saco la vuelta. Mejor hablamos de otra cosa. Porque no quiero tocar ese tema. Right? Entonces Samuel tuvo que aprender. Si tú quieres proteger lo que Dios te ha dado, tú vas a tener que saber cómo tener una conversación difícil con la gente. ¿Cuántos dicen amén? Dios te quiere bendecir. Cuando somos llamados a servir a Dios, a veces vamos a tener que decirle a la gente algo difícil, una verdad difícil. ¿Cuántos quieren que nos digan la verdad? Pero ¿cuántos en verdad quieren que nos digan la verdad? Porque si alguien nos dice la verdad, no nos va a gustar. ¿Cuántos dicen amén? A veces no nos gusta la verdad. A veces decimos, mejor dime una mentira, pero ¿para qué me dijiste esa verdad? Porque es una verdad, ¿verdad? Entonces Samuel estaba siendo confiado por Dios cuando el profeta, ¿verdad?, le pidió ese mensaje. Era un mensaje muy difícil, pero eso le sirvió después en su vida, porque después en su vida él iba a dar muchos mensajes difíciles a la gente. Muchos mensajes difíciles a la gente. Cuando demostramos honestidad con la gente nos van a confiar. Dile a la persona que está a su lado, hay que demostrar honestidad. People will trust you if you're honest. If you're honest, si eres honesto, la gente te van a confiar. Pero si tienes integridad, Dios te va a confiar. Si tienes integridad, entonces Dios te va a confiar. Porque Dios ve lo que la gente no ven. Amén, hermanos. Dios ve todo.
Entonces, si vamos a ser una persona con responsabilidades, vamos a tener que saber cómo hacer difíciles decisiones. Y las difíciles decisiones muchas veces nos van a ayudar a proteger lo que Dios nos ha dado. Tenemos que demostrar en todo tiempo honestidad y integridad. Y no siempre es necesario ir y decirles a todos toda la verdad. Yo muchas veces platico con gente, platico con personas y yo sé que hay algo en sus vidas que, yo sé que les va a ir mal. Y yo como tengo deseos de hablar con ellos y decirles algo, pero yo siento en mi corazón, esto no es el tiempo ahorita, porque yo sé que esta persona no lo va a recibir ahorita. Lo único que puedo hacer es comenzar a orar por esa persona y esperar que la persona venga y me pregunte: hermano Marco, estaba una situación en mi vida, ¿cómo ves? Y le digo: qué bueno que me preguntaste, porque como tenía ganas de decirte algo, pero no quería decírtelo porque no quiero que te ofendas, no quiero que te vayas de la iglesia, no quiero que te enojes conmigo, porque a nadie le gusta que la gente se enoje con uno, ¿verdad? Pero todos quieren que seamos honestos. Pero you know what? A veces tenemos que esperar que la persona nos pregunte. Y lo único que nos toca a nosotros es orar por ellos. Porque si no sabemos cómo compartirlo, es mejor no compartirlo. Amén, hermanos. Es mejor quedarnos callados hasta que Dios diga. Mira, Elí le dijo, dime. And he said, okay, I'll tell you. This is what the Lord says. Y se lo soltó. Y era difícil. Pero cuando Elí lo escuchó, dijo: you're right. Dijo: tienes razón. Otra cosa que hacía Samuel focused on the Lord's plan and listened to his voice. Samuel se concentró en el plan del Señor y escuchó su voz. Primera Samuel capítulo 3 versículo 19 dice: el Señor estaba con Samuel mientras crecía, y todo lo que Samuel decía se cumplía. Entonces todo Israel, desde Dan en el norte hasta Beersheba en el sur, supo que Samuel había sido confirmado como profeta del Señor. El Señor siguió apareciéndose en Silo y le daba mensajes a Samuel allí en el tabernáculo. Cuando nosotros tratamos de proteger lo que Dios nos ha dado, vas a tener que aprender cómo escuchar la voz de Dios. Dile a la persona que está a su lado: tenemos que escuchar la voz de Dios. Entre más dependes de Dios, más fácil van a ser tus decisiones. Entre más confíes en Dios, tenemos que escuchar la voz de Dios. A veces vamos a conocer gente, hermanos, que no saben escuchar la voz de Dios. Gente con quien nosotros trabajamos, familiares, amigos, amigas, anybody, family members, nunca van a ir a una iglesia y nunca van a abrir la Biblia. They don't know, ellos no saben lo que Dios desea de sus vidas. Y la única manera que ellos van a conocer la voluntad de Dios va a ser a través de lo que tú les dices. Cuando ellos escuchan lo que tú dices y la sabiduría que está saliendo de tu boca, y tú lo que estás diciendo es lo que tú has escuchado de Dios, lo que Dios ha dicho en su palabra, lo que has escuchado, lo que el Espíritu Santo te está diciendo. Tú estás hablándole a esas personas y diciéndole a esas personas cuál es la voluntad de Dios para sus vidas. Ellos tienen una decisión: o aceptarla o rechazarla. Pero tú ya te quedaste libre porque tú ya les dijiste cuál era la voluntad de Dios. A lo mejor no van a venir a la iglesia, nunca van a leer la Biblia por ellos mismos, pero a lo mejor sí te van a hacer caso a ti. Y entre más tú escuchas de Dios, más vas a poder dar un buen consejo. ¿A cuántos de ustedes alguna vez alguien viene contigo para pedirte un consejo? A ver, levanta la mano. Casi cada semana, every week, in one week, más que una vez, la gente van a preguntar, van a pedirte un consejo. Y entre más estás escuchando de Dios, mejor consejo vas a poder darle a esas personas. Samuel era fiel a escuchar la voz de Dios y compartir lo que Dios estaba diciendo.
Escuchando de Dios es uno de los más grandes privilegios que nosotros podamos tener. Cuando yo no sé qué hacer, cuando yo no tengo la respuesta de una necesidad, yo siempre le pido a Dios, Señor, dame sabiduría. ¿Cuántos de ustedes le han pedido sabiduría a Dios? Oh, man. Y entre más difícil sea la situación, más sabiduría necesitamos de Dios. Y cuando le pides a Dios sabiduría, ¿cuántas veces Dios te ha respondido? Dios te responde, Dios te va a dar la respuesta. Dios lo va a hacer de una manera o de otra manera. A veces no vas a tener que hacer nada, Dios lo va a arreglar, o a veces Dios te va a dar la respuesta. Pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? Estar escuchando. We need to be listening. Y no solamente maybe un podcast, a la predicación, o leyendo la Biblia, o a través de una canción, de una manera u otra. Simplemente Dios va a hablar directamente a nuestro corazón. Dios nos va a dar la respuesta por ese problema. ¿Cuántos dicen amén? Y otra cosa, Samuel confronted tough decisions in his life for the greater good. Samuel enfrentó decisiones difíciles en su vida por el bien común. Primera Samuel capítulo 8 versículo 10 dice, entonces Samuel transmitió la advertencia del Señor al pueblo que pedía un rey. Now, el pueblo de Dios hasta este punto no tenían un rey. Dios era el rey del pueblo. Pero comenzaron a decir, nosotros queremos un rey así como todos los demás pueblos. Nosotros queremos un rey. Y Samuel les estaba diciendo, no you don't. Y ellos decían, yes we do. Y Samuel les dijo, no you don't. Y ellos decían, yes we do. Y Samuel les decía, no you don't. Ellos pensaban que ellos creían que iba a ser mejor sus vidas con un rey. Y Samuel les estaba tratando de decir, no lo necesitan. Right? Entonces a veces vamos a tener que confrontar situaciones en nuestras vidas donde va a ser difícil a tener que irla en contra de lo popular, de lo que la gente está pensando, en lo que otras personas están creyendo que eso es lo que se debe de hacer para hacer la voluntad de Dios. A veces nosotros vamos a ir en contra de sus pensamientos de ellos y va a ser difícil, no va a ser fácil, pero cuando Dios te da una palabra y tú estás firme y crees que de veras eso es lo que Dios te está diciendo, cuando alguien te dice lo contra, tú dices, no, yo me voy a parar firme en esa verdad y yo sé que es Dios el que está hablando y no voy a hacerle caso a ellos. Samuel sabía que esto era un error para ese pueblo. It was a big mistake. ¿Cuántas veces ustedes ven una persona o conocen una persona, un familiar, alguien en su vida y tú sabes que ellos van a cometer un gran error? Y tú dices, man, don't do that. No te metas en esa trácala. Don't do that. Don't make that decision. No dejes ese trabajo. O sabes qué, o no te quedes ahí. O no te vayas a, whatever the situation is, una decisión difícil. Y a veces tú tienes esa palabra del Señor. Es difícil a decirle a esa persona, don't do it. Don't do it. Pero a veces es muy necesario. Pero dice la palabra de Dios en 1 Samuel 8:19, dice, sin embargo, el pueblo se negó a escuchar la advertencia de Samuel. Look, tú puedes decirle a la gente todo lo que tú quieras. That's a mistake, don't do it. No entres en ese negocio, no lo hagas, don't do it. Y aún así la gente no te van a hacer caso. ¿Cuántos dicen amén? A veces podemos decirle a nuestros hijos todo lo que les podemos decir y explicarles todo. Hey, don't do that, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, ¿verdad? Y a veces ellos van a hacer lo que ellos quieren hacer de todos modos. Aunque nosotros sabemos lo que están haciendo es una decisión equivocada. Y se lo estamos diciendo de un motivo bueno. O sea, los queremos proteger, los queremos ayudar. Pero sin embargo, they don't listen. Y así el pueblo de Dios también no hizo caso. Y tuvieron su rey. Y después ese rey fue un fracaso, fue un desastre. El rey fue un desastre. Y después tuvieron a David y David salió bien. Y luego tuvieron ¿cómo se llama? Salomón. Y Salomón salió medio bueno, medio malo. Y después de Salomón, puro desastre. Casi puro desastre, hasta que toda la nación se dividió completamente y hubo una guerra civil. Y ustedes lo pueden leer, hermanos, no les salió bien. Vieron obedecido a Samuel y lo que Samuel les dijo, don't do it. Pero ellos querían hacer como todos los demás y como quiera ellos lo hicieron.
Todos queremos que la gente nos quiera, todos queremos ser popular, pero muchas veces para proteger lo que Dios nos ha dado, nosotros tenemos que decir cosas que no son populares. ¿Cuántos dicen amén? Samuel le dijo al pueblo que Dios era su rey y que teniendo un rey aquí en la tierra no iba a ser bueno para ellos, pero sin embargo no le hicieron caso. Ellos le dijeron que él les dijo a ellos lo que tenían que escuchar, no lo que ellos querían escuchar. ¿Cuántos saben que así a veces nosotros tenemos amigos que quieren que nosotros les digamos lo que ellos quieren escuchar? Pero cuando nosotros les decimos algo que no quieren escuchar, pero es algo que necesitan escuchar, es cuando estamos siendo nosotros verdaderos amigos. Amén. When I tell you what you need to hear, not what you want to hear, but what you need to hear, entonces yo estoy siendo un verdadero amigo para ti. Aun cuando no es popular, aun cuando puedes perder a algunos amigos, aun cuando le tienes que decir a alguien que están mal, es difícil. Y necesitamos la gracia de Dios y la paciencia de Dios para poder decirles. Pero necesitamos decirles si en verdad nosotros los amamos. Tenemos que decirles. Y para terminar, Samuel finished his race well. Samuel terminó bien su carrera. Dice 1 Samuel 28:3. Dice, durante ese tiempo Samuel había muerto y todo Israel había hecho duelo por él. Y dice, fue enterrado en Rama, su ciudad natal. Y luego sigue diciendo, Saúl había expulsado del territorio de Israel a todos los mediums y a todos los que consultaban los espíritus de los muertos. La vida de Samuel es la vida de una persona que hizo la diferencia en su nación. Él hizo la diferencia en su nación. Él era fiel a Dios todos sus días y terminó bien su carrera. Terminó muy bien su carrera. Cuando él terminó su carrera, la nación de Israel estaba más cerca a Dios que antes. Cuando él terminó su carrera, dice la Biblia que ya no había espiritistas ahí en esa tierra, ya no había mediums, no había gente que estaban consultando a los muertos. En otras palabras, era una nación más santa todavía. Porque en la vida como él vivió, en la manera que él vivió, he made a difference. Él hizo una diferencia. Y en la misma manera Dios quiere que tú seas una diferencia también. Dios quiere que tú seas una diferencia en tu familia. Dios quiere que tú seas una diferencia en tu comunidad. Dios quiere que tú seas una diferencia en tu trabajo. Que cuando tú llegues a un lugar, como cuando tú salgas de ese lugar, que ese lugar esté súper más bendecido porque tú estuviste ahí. ¿Cuántos dicen amén? Dios quiere bendecir el lugar donde tú estás, usándote a ti para que tú seas una bendición a ese lugar. Porque Dios está contigo. Porque quieres proteger lo que Dios te ha dado. Dios te ha dado mucho, te ha dado un don, te ha dado una unción y te ha dado una reputación. Y así como la vida de Samuel, nosotros podemos ver nuestras vidas también, ¿verdad? Samuel trabajó, él tuvo que sufrir, él tuvo que pasar por cosas difíciles, pero él siempre se quedaba enfocado en Dios, escuchando la voz de Dios, haciendo lo que era recto, diciendo la verdad, siendo íntegro, honesto, teniendo integridad. Y sabes que Dios lo bendijo a él y bendijo a todos los que estaban a su alrededor. Y los que le hicieron caso fueron bendecidos más todavía por la vida de Samuel. Vamos poniéndonos de pie también, hermanos. Hace unas semanas atrás les mencioné como la vida de David, como la vida de Samuel, con la vida de las otras personas que hemos visto en la Biblia. Podamos ver cómo comenzaron sus vidas, cómo vivieron sus vidas y cómo terminaron sus vidas. Pero la pregunta es, ¿cómo o qué van a decir de la historia de nuestra vida? This story has already been written. Esta historia ya se escribió hace miles de años atrás. Pero tu historia todavía se está escribiendo. Your story todavía se está escribiendo. El tuyo todavía se está escribiendo. ¿Qué es lo que quieres que digan de tu historia? ¿Cómo va a terminar tu historia? How is your story going to end? What is going to happen in your story? Ahorita mismo en este capítulo dice esto. Ok, ahorita estás enfrentando una situación difícil. Ok,
¿cómo va a terminar esa historia? Ahorita estás pasando por algo hard, algo que te está molestando. Ok, pero ¿cómo vas a terminar tu historia? ¿Por cuántos saben que todavía no se ha terminado nuestras historias? Your story isn't over. You're still writing your story. Todavía estás escribiendo tu historia. Ponte a pensar cómo quieres que esa historia se vaya desarrollando. En ese momento, siempre hay un momento en la Biblia donde se está escribiendo la historia y dicen, pero ellos buscaron a Dios, o ellos obedecieron a Dios, o ellos, dice también, hay partes de la historia en la Biblia donde dicen, desobedecieron a Dios. Y después de eso, vemos el resto de la historia. Murieron, esto les pasó, un fracaso, un desastre, algo. Pero para los que buscan a Dios y para los que obedecen a Dios, y tú lees esa historia siempre termina con una bendición. Esa historia siempre termina con que Dios hizo algo grande en sus vidas. Dios hizo un milagro en sus vidas. Yo te quiero preguntar, ¿cómo va a terminar tu historia? ¿Cómo lo estás escribiendo ahorita? O lo vas a escribir en la manera donde dice, and he served the Lord and the Lord blessed him. Or he's going to say, or he turned his back on God and he was destroyed. ¿Qué es lo que va a decir tu historia? ¿Cómo se va a escribir? Dios tiene un plan para tu vida, pero tú eres el responsable por ese plan. Tú eres el responsable para cumplir ese plan que Dios te ha dado. Tú tienes un don que Dios te ha dado. Tú tienes una unción que ha dado Dios y una reputación, y Dios quiere que tú tomes eso y que tú lo busques a Él con todo tu corazón para que te vaya bien en la tierra. Amén.